Momentu honetan egiten duguna da gauza argi bat. Hau, espazioa amaituta gero, gure aldetik Bilboko udelari emongo dautsogu ja parke osoa. Hemendik aurrera Bilboko udala izango da, bere jabea, nik uste dut lan hau ona izan dela, orain dela 4 urte gure berton gagozen lekuan gure hankaren azpitik autopista bat dago, 6 karrilekaz, eta gaur parke potolo bat daukago. Eta bueno, gure konpromisua bete egin dugu, eta hemendik aurrera udalena da. Hoy queríamos visualizar la entrega por parte de la Diputación al Ayuntamiento de Bilbao de este nuevo espacio urbano que ha surgido tras soterrar la A8 y crear un espacio verde y, en definitiva, una zona pues, de esparcimiento, de uso ciudadano. Y pensar un poquito, aquí se ven las fotos, cómo estaban estos dos barrios separados por una autopista de 6 carriles y hoy en día la autopista pasa por debajo y hay una zona de expansión y de mejora de calidad de vida de la gente que vive por aquí. Esto que estamos hoy vistiendo de largo forma parte de un plan que viene de hace muchos años, que es el diseño de los nuevos accesos a Bilbao, que ya están operativos, con la cubrición de la autopista en esta zona, con el derribo del viaducto de Sabino-Arana una vez de que están funcionando los accesos a Bilbao, y aquí hay una inversión que no es ni mía ni de la Diputación, es de todos los vizcaínos y vizcaínas, del orden de 230 millones de euros. Estoy muy agradecido al diputado general porque esta obra, que parece tan fácil, ha costado muchísimo dinero, ha sido producto de la obra de la nueva entrada a Bilbao y no solo es un esparcimiento y un problema de mejor ocio para los vecinos, Bueno, ha sido una época buena en el sentido que Gabriel Chorier, parte de